Vamos a la palabra, hermanos. Quiero compartir con vos un pasaje que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 20. Deuteronomio, capítulo 20. ¿Lo encontraste? Bien. Dice, voy a leer el primer versículo. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Amén. Lo primero que me llamó la atención del versículo cuando meditaba es, Dios da por hecho que sus hijos vamos a tener que ir a la guerra. Él da por hecho que nosotros vamos a tener que luchar. Y esto es algo que tenemos que aceptarlo y asumirlo. La vida es una guerra, la vida es una batalla, en muchos aspectos. Pensaba así algunas cosas, se me venían, ¿no? Por ejemplo, la vida, la lucha por la supervivencia, nada más. El testimonio del pan y de la provisión y el hecho de tener que salir todos los días a ganarte la vida. Tiene que ver con esto. Tiene esencialmente que ver con esto. Porque la palabra guerra en hebreo milhamá, la raíz de la palabra lehem, que es pan. O sea, la primera guerra es por el pan. La primera guerra es por lo más básico, lo más esencial. Fue la razón por la que los pueblos empezaron a pelear, era por la tierra, por el alimento. Entonces, todos vamos a tener que luchar. Todos vamos a tener que luchar. Y para Pablo esto era totalmente asumido. Dice, nosotros somos soldados de Jesús. Somos soldados de Cristo. Y como soldados vamos a tener que sufrir y vamos a tener que batallar batallas. Y bueno, pero ¿contra quién? La Biblia va a mencionar por lo menos 3 enemigos. Dice que el mundo, como sistema, es nuestro enemigo. Toda esta gente que ahora quiere enseñar la ideología de género en las escuelas y que el sexo lo define, ya no está definido el género por el sexo, sino por la cultura y todas estas cosas que están queriendo meter en el mundo entero. Eso es el sistema del mundo. Y la iglesia va a tener que luchar contra eso, y la iglesia está luchando, se está despertando a luchar contra eso, para que no eduquen a nuestros hijos en esas filosofías. Otro enemigo que tenemos es Satanás y sus huestes. La Biblia dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos una guerra espiritual, tenemos un enemigo. Desde el momento que recibimos a Cristo, que Cristo entra en nuestras vidas, Satanás empieza a luchar contra nosotros y dice que vamos a tener días malos. Pablo dice, va a haber días malos que vas a tener que resistir al enemigo porque el enemigo te va a atacar tratando de destruirte, destruir tu fe. Pero la Biblia va a decir que el peor enemigo que tenemos somos cada uno de nosotros. Es el énfasis más fuerte de la Escritura. El mayor enemigo que tienes sos vos, soy yo. Mi mayor enemigo soy yo. Y en este va a ser el énfasis que Pablo va a dar en sus epístolas. Ustedes saben que Pablo, en sus cartas, que son muy, muy tremendas y profundas, menciona a Satanás 5 veces. Pero cuando habla de la inclinación al mal que nosotros tenemos, menciona como 100 veces esa inclinación al mal. Entonces, para Pablo era mucho más grave, mucho más peligroso para el creyente, más peligroso que Satanás sos vos. Tu carne, tus pasiones, tu enemigo interno, tu inclinación al mal, es la que más daño puede hacerte. Entonces Pablo, la Biblia dice, cuando salgas a la guerra,
contra tus enemigos, porque vamos a tener que luchar contra estas cosas. Vamos a tener que luchar contra el sistema, vamos a tener que luchar contra Satanás y sus huestes, y vamos a tener que luchar contra nosotros mismos. O sea, imagínate, no tenemos mucho tiempo para relajarnos. Jesús decía, velen, oren, estén velando, atentos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil y siempre nos quiere llevar por malos caminos. Ahora, cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, llega un momento que la lucha nos parece muy desproporcionada, porque es tanto con lo que tenemos que luchar y es tan grande que uno se siente como ya apabullado desde el comienzo. Y uno dice, ¿cómo voy a hacer frente a esto? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo ante ciertas cosas? Hay batallas que vos decís, ¿cómo yo lucho con esto? Un problema en la familia, un problema en el matrimonio, un problema de desocupación, de falta de trabajo, de ingresos. Hay problemas graves a veces que uno enfrenta, que uno se siente muy chiquito al lado de esos problemas. Ni hablar de lo que está viviendo el país en este momento. Pensamos te hablan de la macroeconomía, del dólar, y uno de a pie, ¿no? Uno mira y el otro día estaba tratando con mi calculadora de ponerle en números lo que hablaban ellos, de lo que el cambio, y mi calculadora me decía que no entraba el número. Me salía como ya, no entraba. Hablan de números tan grandes, tan exorbitantes, de miles y millones de dólares y de cosas. Y vos decís, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros ante situaciones así donde parece que fuerzas, poderes manejan toda tu vida y el país puede ser pobre o rico por gente de afuera que decide? Y vos decís, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo luchamos contra eso? Y el Señor sabe que un día, dice, vas a salir a la guerra y vas a ver carros y caballos y vas a ver algo muy grande delante tuyo, un pueblo muy grande, un enemigo muy grande. Y lo primero que el Señor va a decir es, no tengas temor de ellos. No tengas miedo. Y eso es lo que yo quiero que vos te quede ahora en este momento. No importa con lo que tengas que enfrentarte. No importa si es un problema tuyo, interno, tu familia, tus finanzas o la macroeconomía. No importa cuán grande sea el problema. El Señor te dice, no tengas miedo. Esto es fundamental. Esto es fundamental para la guerra. No tener miedo. Si vos tenés miedo, no podés luchar. Si vos después lees este pasaje completo, te vas a dar cuenta cómo el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice, a todos los que tienen miedo en el ejército, dale la oportunidad que se vayan a la casa. Que a la madrugada se levanten para no pasar vergüenza y se manden a mudar. Porque esos no nos sirven para la guerra. Los que tienen miedo van a hacer mal al ejército. Van a desanimar al ejército. Mandalos a la casa, a los miedosos, mandalos a la casa. Entonces lo primero que tenemos que entender es esto. Si vamos a luchar las batallas del Señor, tenemos que renunciar al miedo. El miedo no te sirve para nada. ¿Sí? ¿Amén? Entonces esto es una decisión. El miedo es lo contrario a la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, si vos tenés miedo no puedes tener fe porque son cosas opuestas. Así como la fe atrae la bendición sobre tu vida, el temor va a traer la maldición sobre tu vida. Es la verdad, la persona que tiene miedo va a traer el mal sobre sí. Y ese es el problema, que actúa como la fe pero en negativo, atrae cosas malas sobre tu vida. Por eso es que hay que tener cuidado con el tema del miedo, porque todos tenemos miedos. Pero si vos le das lugar al miedo y se transforma en un gigante en tu vida, ahí es el problema. El tema del temor es algo que tenemos que confrontarlo. ¿Sí? Personas en algún momento tenemos miedo por situaciones. Es natural que tengas miedo
cuando no te está alcanzando el dinero. Es natural que tengas miedo cuando estás envejeciendo. Es natural que tengas miedo cuando te quedas sin trabajo. Es natural, eso es normal. El tema es qué haces con ese miedo. El tema es si vos lo dejás que eso se construya una fortaleza en tu vida y después ya todo tomás decidís desde el miedo, porque el miedo te hace tomar muy malas decisiones. El miedo te puede hacer huir de un lugar que no tenías que irte y puedes salir huyendo. El miedo te paraliza. El miedo te impide ser lo que tenés que ser. Una pregunta que me gusta hacer a la gente es, ¿qué harías de tu vida si no tuvieras miedo? Es una pregunta importante que te hagas. ¿Qué haría de mi vida si no tuviera miedo? Y te vas a dar cuenta cuántas cosas no haces. Si lo pensás seriamente, te vas a dar cuenta cuántas cosas no haces por miedo. El miedo está siendo tu consejero en cosas que te gustaría hacer o que crees que serían buenas, pero como tenés miedo, no te atreves siquiera a formularlo, ni a pensarlo, ni a decirlo, porque tenés miedo. El Señor dice, no tengas miedo. El Señor dejó estas instrucciones, dice, otra cosa quería decirte con respecto al miedo. Es importante pensar que podrías estar peor. Te voy a dar un ejemplo concreto. Vamos a suponer que en este momento de crisis en la Argentina estás sin trabajo. Vos entras en miedo, entras en pánico, en ansiedad. ¿Cuál es el problema con esto? Te puede pasar algo mucho peor. Puedes enfermarte. Si vos le das lugar al miedo, el miedo va creciendo, puedes enfermarte. Y eso es peor porque ahí ni siquiera puedes salir a buscar trabajo porque estás enfermo. ¿Estás siguiendo? Entonces, cuando viene un problema, cuando algo se levanta contra vos, como la desocupación, la crisis, lo que sea, si vos le das lugar al temor, puedes ir a un escalón más bajo todavía, porque tu cuerpo puede sufrir las consecuencias de que tu mente esté todo el tiempo en ansiedad. Entonces es importantísimo que te des cuenta de esto y cuando viene una situación que no es agradable, te plantes ahí, rechaces el miedo y digas, Señor, yo voy a confiar en vos. Porque el Señor dice, podemos decir confiadamente, no temeré, porque el Señor no me va a desamparar. ¿Amén? Es plantarte en las promesas de Dios nada más, las promesas de la Biblia. Ahí Él dijo, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, nunca lo voy a hacer. Como ese hermano que llegó a situación extrema, tener un pan para la familia, y el Señor le proveyó con 2 vecinos que ni siquiera eran creyentes, ni siquiera eran amigos, pero Él le proveyó comida. Y todos tenemos testimonios de momentos de escasez donde Dios nos ha provisto de una forma sobrenatural. Entonces, tened en cuenta esto. Otra cosa, un gran problema que tenemos es como que nosotros queremos entender cómo Dios va a solucionar nuestro problema. Ahí caemos en una trampa muy grande. ¿Cómo Dios va a vencer? ¿Cómo yo voy a vencer a este enemigo? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Cuando vos querés entrar a plantearte esto, es que vas a entrar en pánico. Porque en realidad nunca sabemos cómo Dios lo va a hacer. Y esa no tendría que ser nuestra preocupación. El gran problema cuando tenemos un gigante delante es decimos, pero ¿cómo Dios va a vencer este gigante? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Y tratamos nosotros de imaginarnos. Y es imposible porque justamente de eso se trata. Que Él tiene caminos y formas y soluciones para los problemas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Y esto es lo tremendo de Dios. Cuando vos querés limitar a Dios, vos lo vas reduciendo. Cuando vos querés entender cómo Él va a solucionar tu problema, vos lo empezás a achicar a Dios, lo vas achicando, hasta que Dios quede a tu altura. Y ya no es el Dios de la Biblia, ya no es el Dios que vos tenés que creer. No es el Dios que abrió el mar, no es el Dios que estuvo con Elías, no es el Dios de los profetas. Se vuelve un Dios a tu medida. Por supuesto que vas a estar lleno de miedo. Ahora la palabra dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos.
Mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos. Entonces, no caigas en la trampa de querer decir cómo Dios va a solucionar esto, porque nunca lo vas a entender. Él va a venir a hacer algo que vos ni te imaginás y va a solucionar de una forma que vos ni te imaginás, pero porque vos confiaste en Él. Es por fe, es por la fe, porque confías. Otra cosa importante es que los mayores guerreros de Dios son los niños. Los niños son nuestro modelo para la guerra, ¿sí? Ahí en el Salmo 8, no pierdas el pasaje, pero fíjate en el Salmo 8, versículo 2, hay una palabra acerca de los niños que es muy tremenda. Salmo 8, versículo 2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salmo 8.2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Lo tenés? Dice que Dios usa a los niños para vencer al enemigo. Yo no sé si vos tuviste una vez esta experiencia de escuchar orar a un niño. Es tremendo cómo oran a ciertos niños, cuando saben orar. Cómo le creen a Dios ellos, cómo ellos están seguros, la certeza, la sencillez de la oración de un niño. No da vueltas, va directo, porque confía tanto, está tan cierto, que es un ejemplo cuando uno le escucha orar. Y pensemos que Jesús decía, el que no se hace como un niño, no podrá ver mi reino. Y a eso es lo que yo me refiero. Dios no funciona como nosotros, como nuestros parámetros. Cuando Goliat desafió a Israel, Goliat era un gigante, tenía casi 3 metros. Lo que todos esperaban, lo que se esperaba, es que Saúl salga a enfrentarlo. Porque Saúl tenía más o menos 2 metros. Dice que ningún hombre del ejército de Israel, todos los hombres llegaban hasta el hombro de Saúl, del rey. Entonces la lógica era esta. Eso es lo que el pasaje está mostrando, es eso. Bueno, había un gigante, un hombre alto, que estaba desafiando que salga uno contra él. Y obviamente, todos decían, bueno, el rey va a salir porque el rey es el más grande. Ustedes saben que en esa época el tema físico era la clave de la guerra, porque la guerra era física, corporal. El tema es que Saúl no salió. Saúl tenía miedo. Pero Saúl había sido un gran soldado. Saúl no era miedoso. Lo que pasa es que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Y ese es el punto. Cuando la presencia de Dios se aparta de tu vida, vas a vivir lleno de miedo y aterrorizado muchas veces. Y en batallas que tenías que haber luchado no vas a luchar, pero porque la presencia de Dios se fue de tu vida. Ese fue el tema, eso es lo que el pasaje está mostrando. Y entonces, ¿qué ocurre? Viene un pibito de 15 años más o menos, que se llamaba David, y mató al gigante. O sea, el más chiquito mató al más grande. Pero esa guerra no fue física, no creas que esa guerra no llegó a ser física en ningún momento, esa guerra fue espiritual. Esa fue una batalla espiritual. Porque cuando Goliat ve venir a David, con su onda, con su bastón de pastor, ese pibito chiquitito, dice, se sintió burlado y lo menospreció. Y dice, y lo maldijo por sus dioses. La guerra era, como decía el otro día el pastor cuando veíamos el video, fue de la boca, en la boca. Porque él salía todos los días y amenazaba a Israel. Y el ejército tenía miedo por escuchar las palabras. El ejército tenía miedo por oír la voz del enemigo. Pero David no tuvo miedo porque David conocía al Dios verdadero y estaba con el Señor. Y cuando escuchó la voz dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso
para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es este? O sea, él no tenía miedo a las palabras porque la presencia de Dios estaba con él. Y entonces cuando van a enfrentarse, él lo maldice y David le profetiza. David le profetiza, dice, ahora yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y voy a dar todo tu ejército para comida de las aves del cielo. Y exactamente eso fue lo que hizo. ¿Usted me está entendiendo? Así funciona el Señor. Cuando vos sos niño en tu corazón, cuando vos sos inocente, le crees a Dios, no estamos hablando de ser inmaduro, eso es otra historia. No estamos hablando de ser tonto, no, eso es otra historia. Estoy hablando de tener un corazón de niño, de creerle al Señor. Creerle al Señor. Creerle a Dios que nos puede dar un lugar enorme en el centro. Es una locura. Pero Él es Dios. Él es Dios. Entonces, quiero que pienses en esto porque si vos querés ver cosas extraordinarias en tu vida, tenés que pedirle a Dios que te vuelva como un niño. Hay mucho razonamiento que tenemos que dejar de lado. Hay mucho humanismo que a Dios no le sirve. Hoy me escribió un pastor amigo y me estaba contando de discipulado, estábamos charlando y pastor joven que siempre conversamos. Y en un punto sentí de exhortarle. Porque me hizo un planteo, me dice, mirá, dice, estoy discipulando, dice, pero tengo muchos problemas, la iglesia es muy pobre y esto. Digo, discipulado y dinero van juntos. Si vos querés que tu iglesia llegue algún día a salir de la pobreza, tenés que enseñar sobre el dinero. Porque si no, estás condenando a vivir en la pobreza. Si no hay un cambio en el paradigma del dinero, la cultura de la persona no cambia. Y yo a una persona pobre le doy $1 millón y el año que viene está pobre nuevamente. Así es, queridos. Está comprobado. Eso está comprobado. Porque no es por el tema del dinero, no, es la cabeza lo que hay que cambiar. Entonces, esto te doy un ejemplo nada más de cómo nosotros a veces tenemos pensamientos humanos incorporados, humanistas. Ay, pobrecito el hermano, ¿cómo le voy a pedir que dé la ofrenda si él es pobre? Es que si no da la ofrenda va a seguir siendo pobre siempre. Cuando Jesús vio a la mujer que dio la dracma, Jesús no dijo, no, ¿sabe qué? Devuélvanle la moneda a la mujer porque es pobre. No. Dijo, ella dio más que todos, dijo. O sea, a él le encantó la ofrenda de ella, porque ella dio lo que tenía. A él no le gustó la ofrenda de los ricos que dieron cofres de oro, pues ellos dan lo que les sobra, dice. A él le agradó la ofrenda de la mujer pobre. Y no fue humanista, porque si él fuera humanista, dice, no, devuélvanle la moneda, pobrecita la viejita que no tiene nada. No funciona así, querido. Cuando había 3 años de sequía en Israel, y el profeta Elías se le termina el pan y los cuervos ya no le traen comida, el Señor le dice, andate a la viuda y pedile, ella te va a alimentar. Y Elías va y le dice, mujer, ¿qué tienes en casa? Dame algo. Si lo único que me queda es un poquito de harina, un poquito de aceite, vamos a comer una tortilla, mi hijo y yo, y después vamos a morir. Está bien, dice, ¿sabes qué? Pero antes de morir te hacemos una tortilla para mí. Así, fíjense el profeta, ¿no? No, mirá, yo te voy a... No, antes de todo, ¿sabes qué? Todo muy lindo, si te va a morir, morite, pero traeme una tortillita para mí primero. ¿Y qué pasó? Dios dice que todos esos años de sequía, dice que esa mujer fue la única mujer en Israel que tuvo, estaban en los países vecinos, pero tenía abundancia. Esta mujer extranjera tenía abundancia, porque dio primero para el Señor. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mente, porque nosotros tenemos una idea humanista de las cosas. Miramos las cosas con nuestra matemática y no es la matemática de Dios, no funciona así, querido. Entonces, a veces queremos ser más buenos que el Señor y lo único que hacemos es maldecimos a las personas. Cuando no confrontamos la cultura de la persona, le estamos maldiciendo a la persona. Cuando vos a tu hijo no le enseñás lo que dice la palabra de Dios, por más duro que sea, por más que vaya en contra de todo el sistema,
vos le estás maldiciendo a tu hijo. Sí, papá, lo que pasa es que todos tienen relaciones. Ah, bueno, pero nosotros somos del Señor. O somos del Señor o no somos del Señor. No hay punto medio. Si estás viviendo inmoralmente en la vida sexual, la presencia de Dios se va a alejar de tu vida. Es así. Después a llorar el campito, hermano. Porque después viene el dolor, después vienen las lágrimas, el arrepentimiento, todo viene. Después viene todo lo que ya sabemos. Vidas frustradas, carreras frustradas, chicas jovencitas cargando un bebé que no tendrían por qué estar cargando, un montón de cosas, de dolor. Entonces, ¿qué es ser malo? Ser malo es no decirle la verdad cuando tiene tiempo de corregir. Hay que decirle las cosas del Señor. ¿Estamos en contra de toda la cultura? Totalmente estamos en contra de toda la cultura. Por eso somos la iglesia del Señor. El día que estemos de acuerdo con toda la cultura, ya no somos más la iglesia. Somos un club, somos otra cosa, no somos más la iglesia. Cambiar. Para entender este pasaje, para entenderlo, para llegar a la médula, termino con esto, hay que leerlo bien. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Este pasaje, esto acá es donde cambia un poquito la traducción, y esto quería compartirte. Todo está bien lo otro. Dice el texto en hebreo, dice literalmente, Kitetse le milhamá al oyebha. Eso quiere decir cuando salgas a la guerra. Pero lo que cambia es la preposición ahí, porque no dice contra, dice sobre tus enemigos. El texto hebreo no dice en contra, sino dice cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos. Y ahí es como que todo encaja. ¿Por qué? Porque Pablo va a decir que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío. O sea, nosotros en realidad estamos en una posición en Cristo, estamos en una posición por encima de cualquier circunstancia, de cualquier situación. ¿Está entendiendo? Esto es lo que cambia la perspectiva. Vos el problema humanamente lo podés mirar así, como un gigante. Uy, no, la macroeconomía, el dólar, qué va a hacer el presidente, o lo puedes mirar desde la perspectiva del Señor, que es desde arriba. Y eso es lo que dice, cuando salgas a la guerra, salís sobre tus enemigos. ¿Sí? Al oyebha dice, no dice contra, sino sobre, encima. Y esto está ilustrado en toda la palabra. Toda la palabra ilustra esto. Que nosotros no podemos enfrentar la guerra como hace el hombre de afuera, el hombre natural. Nosotros tenemos que enfrentarnos desde otro lugar de altura. Y esto puede aplicarlo a cualquier área. En estos días hicimos una compra por internet y bueno, empezaron a haber irregularidades, que esto, que no recibí, que el pago, que lo que sea. Y bueno, obviamente nos entró esa ansiedad de no saber otra vez qué onda y empecé a mirarlos en el grupo del foro de la página de esta empresa y un montón de gente dándole con un caño, denunciándole, insultándole por esto, por aquello. Y estuve a punto de ponerme a escribir ahí, ¿no? También algo como diciendo, ustedes son unos ladrones, una cosa así, ¿no? Sí, porque a veces cuentan así todas las cosas que a veces uno no se entera, ¿no? De todas las empresas, cómo está movida, de que se escriben unos contra otros, todo esto, y uno no tiene tiempo de estar ahí, pero ahora me tocó de cerca otra vez ahí, entonces ya estaba a punto y dije, no, pará, no podemos entrar en esto. Y bueno, agarré, me serené un poco mi espíritu, oré, y cuando ya estaba tranquilo, escribí un mail a la empresa. Para esto ya habían pasado varios días, no teníamos respuesta, nos decían una cosa, otra, no nos solucionaban, estábamos dando vueltas. Cuando ya tuve paz, y un mail muy tranquilo, pidiendo una solución,
Y así me contestaron, disculpe, fue un error, ya está, y se solucionó. Y ya tenemos la solución al problema. Pero para mí fue una lección importante de poder elevarme y no luchar en el plano que todos estaban luchando. ¿Sí? De no entrar en el mismo juego de todos, de insultarle, de ponerle, denunciarle ahí. Todos estaban haciendo lo mismo y eso no solucionaba nada. Entonces, elevarte, puedes aplicarlo desde varios lugares. Y me gusta una ilustración que vos la habrás conocido tal vez por las redes, que es muy común, una imagen, una enseñanza, que es de la naturaleza, ¿no? Ustedes saben que la serpiente representa a nuestro enemigo. Satanás está representado a veces por la serpiente en la Biblia. Un animal que se arrastra. ¿Sí? Más bajo no puede andar, ¿no? Se arrastra. Y nosotros los creyentes somos comparados con el águila. Dice que los que esperan en el Señor son como las águilas. Y hay una ilustración muy linda que dice que cuando el águila ve una serpiente y se la quiere cazar para comérsela, tiene una estrategia, que es cuando ve la serpiente, ustedes saben que el águila tiene una vista increíble, ve la serpiente, baja, la atrapa con sus garras, pero la lleva al aire, la eleva. Porque dice que la serpiente tendría mucha ventaja en la tierra, porque ella es terrestre, entonces ella tendría ventaja, podría envolver al águila y podría morderlo. Pero lo lleva al aire, la lleva al aire, y la serpiente y el aire no se entienden, y la serpiente queda totalmente vulnerable. Entonces el águila o la arroja de alto para que se pegue contra las rocas, o la va apretando hasta matarla, y después baja tranquilo a su nido y se la come. Esto nos enseña algo a nosotros. No podemos luchar contra enemigos terrestres, no podemos luchar en el plano terreno, tenemos que elevarlo, tenemos que llevarlo a las alturas donde está el Señor, donde nosotros nos movemos, el plano del Espíritu. Ahí nuestro enemigo se vuelve débil. Ahí nuestro enemigo está, esa es nuestra ventaja, cuando nosotros podemos elevar la situación a otro plano. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, estoy enfrentando esta situación. Bueno, primero llevarla al Señor. Primero llevarla al Señor hasta que el Señor eleve esa situación a otro plano. Cuando vos sientas que el Señor ya está metido en esa situación, en otro plano, no estás luchando en tu fuerza. Porque si vos empezás a luchar en tu fuerza, te vas a cansar mucho. Podés perder la batalla. Vas a lastimar personas. Vas a romper relaciones por luchar en tu fuerza. Ahora, cuando vos llevas al Señor primero y elevás la situación, no quiere decir que dejes de hacer lo que tenés que hacer. Porque vivimos en la tierra, hay cosas que nos toca hacer a nosotros en la tierra. Pero si vos puedes llevar la situación, elevar la situación al Señor primero. Elevarte con el Señor en esa situación. Tenés muchas más probabilidades de ganar. Dice, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y yo estoy con vos. Eso es lo más importante. La presencia del Señor garantizada en nuestras vidas. El martes veíamos un video muy lindo, los que estuvimos y que creo que eran muchísimos los que vinieron. Y gracias a Dios. Y realmente creo que Dios nos habló mucho, ¿no? De cuidar la presencia de Dios, de restablecer la presencia de Dios en nuestra casa, en la congregación, en todo. Y de eso se trata, querido. Se trata de esto, de que asegurarnos de agradarle al Señor. La Biblia dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hará estar en paz con Él. O sea que nuestro foco siempre tiene que estar en agradarle al Señor, primeramente. Amén.